La vida es un gran regalo que nos hacen cuando nacemos. Todo lo que vemos está compuesto por materia. La materia es energía. Pero la vida está compuesta por lo que vemos, pero fundamentalmente por lo que no vemos, que también es energía. Todo lo que nos rodea es energía. Nosotros mismos somos energía. Y para entender cómo funciona la vida, tenemos que entender cómo funciona la energía. Bienvenidos al sentido de la vida. Hola, gracias por permitirme estar contigo un ratito para poder charlar entre amigos. Hoy con una propuesta diferente, o por lo menos en un ambiente diferente. Entendí que para hablar de estas cosas teníamos que venir a la naturaleza, a tener contacto con la naturaleza. Bienvenido. Ojalá encuentre las palabras necesarias para poder transmitirte lo que quiero transmitir. Ojalá la energía de la vida me ayude a tratar de explicarte lo que te quiero explicar. Porque estoy seguro que si lo entendés, vas a empezar a ver diferentes situaciones para poder empezar a despertar. Y lo primero que te quería decir es que la vida, todo lo que percibimos, en realidad es mucho más de lo que percibimos. La vida no es solamente las cosas que vemos, sino fundamentalmente las cosas que no vemos. Y a eso me quiero dedicar, a explicarte hoy cómo funciona la vida de la manera más sencilla que podemos imaginar, y te la quiero explicar. Lo que se ve es producto de la materia. ¿Qué es la materia? La materia, lo dijo Einstein, es energía. Él demostró con su fórmula famosa que toda la materia que vemos, todo lo que tiene forma en este mundo tridimensional, ancho, largo, alto, volumen, todo lo que toma volumen y se condensa, él decía que la materia es materia condensada y que se separaba de toda la otra materia simplemente por su vibración. Aparentemente lo que él explica, que los átomos de la materia que componen la roca o que nos componen a nosotros tienen un nivel de vibración, eso lo sabemos. Cuanto más alto es el nivel de vibración, menos peso tiene la materia. Es decir, la roca vibra menos, su átomo vibra menos que el átomo nuestro. Por eso es más pesada. Entonces, en función a su peso, la diferente materia que existe y que vemos toma su lugar en la naturaleza. La materia solo es una manifestación de la energía que nos rodea. En función de la vibración de sus átomos, como dijimos, va tomando la forma en esta existencia. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si agarramos un vaso de vidrio y le ponemos la mitad de tierra y luego lo llenamos de agua, ¿qué es lo que vamos a percibir? Que la tierra queda abajo y el agua queda arriba. ¿Y por qué creen que pasa esto? Esto pasa y demuestra que los átomos que componen a la tierra son más pesados que los átomos que componen el agua. Y se separa la tierra del agua exactamente por su peso, es decir, por su vibración.
Entonces, si nosotros agarráramos ese vaso de agua lleno de tierra y lo batiéramos, conseguiríamos tener un líquido oscuro. Pero si lo dejáramos reposar con el tiempo, ese líquido oscuro volvería a transformarse en lo que fue al inicio, es decir, la tierra hacia abajo y el agua hacia arriba. Pero si observamos la capa de tierra que se formó por decantamiento, también veríamos que está conformada por una cantidad diferente de capas. Es decir, que dentro del elemento tierra existen diferentes elementos que lo componen que tienen diferentes vibraciones o diferente peso. Es decir, primero va a decantar la tierra más pesada, luego la menos pesada y así sucesivamente hasta llegar a tener diferentes capas. Y eso nos demuestra que también dentro de los elementos no existe solamente un nivel de vibración, sino que existen muchos niveles de vibración que se separan justamente por su vibración. Entonces, amigos, así funciona la vida. Toda la energía se separa por su vibración y toma su lugar en la existencia. La tierra es más pesada que el agua se coloca por encima de la tierra y por encima del agua tenemos el aire, que también tiene diferentes capas energéticas, pero que nuestros ojos no son capaces de captarlas. Vemos un vacío, vemos la nada, pero eso no significa que no exista energía que nos esté rodeando. Y por encima del aire, más liviano que el aire, es aún la luz, que simplemente lo que vemos es el reflejo de la luz en las formas, pero no podemos percibir la luz. Si pudiéramos ver el aire de la misma manera que vemos la tierra, observaríamos diferentes capitas de diferentes elementos que la componen con diferente vibración. Así funciona toda la naturaleza. Y te voy a decir algo. Si ¿te quedó claro este concepto? Bueno, entonces sabes todo lo necesario para entender cómo funciona la vida. Si seguiste hasta aquí la idea que te estoy intentando de transmitir, vas a tener claro a partir de ahora cómo funciona todo el universo. Nosotros vemos el aire, vemos el vacío, vemos la nada y decimos que, sin embargo, hay energía que nos está rodeando en este momento y que nuestros ojos no son capaces de verla. Y para entender esto mejor, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo claro es el ejemplo del ventilador. Todos conocemos lo que es un ventilador y si nosotros observamos el ventilador apagado, vemos claramente sus paletas. Pero si lo prendemos, inmediatamente dejamos de ver las paletas y empezamos a ver como una capa translúcida que se genera frente al ventilador. Pero no vemos nítidamente las paletas. Si nosotros aumentáramos aún más la velocidad a que gira el ventilador, entonces ya no veríamos ni siquiera la capita translúcida. Es decir, observaríamos como que el ventilador no tiene aspas. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que desaparecieron? En realidad para nuestros ojos sí desaparecieron, pero nosotros sabemos que están ahí. No se fueron, no hay magia. Es que nuestros ojos no están preparados para poder captar a esa hélice girando a cierta velocidad. Y así pasa con los átomos, que son mucho más livianos que la materia, y no se manifiestan en formas como esto. No los podemos ver, pero están ahí. De hecho, sabemos que en este espacio que vemos, que le llamamos la nada, que vemos aire, lo podríamos definir como aire, existe una cantidad de cosas, como por ejemplo las ondas radiales, las ondas del celular. Hay millones de billones de comunicaciones en este momento en el planeta
están las conexiones con el GPS, todo lo que significa el sistema Wi-Fi. Y sin embargo nosotros no lo vemos, pero sabemos que existe. Por lo tanto, esto nos ayuda a entender lo que yo estoy diciendo. Esas informaciones se nutren de una red energética que es para nosotros invisible, pero que existe para darle contención a todo lo que conocemos como comunicaciones. Entonces esa es la forma de explicar que en realidad, aunque nosotros no veamos nada, la nada no existe y el vacío no existe. Lo que existe es la incapacidad de nuestra vista para poder verlo. El hombre, antes de crear estos aparatos, tuvo que saber todo lo que te estoy explicando para poder hacerlo. Vamos a poner otro ejemplo bien claro para que lo puedas entender. Cuando llueve, muchas veces se manifiesta un fenómeno natural que llamamos el arco iris y todos lo conocemos. Ese arco iris tiene una gama de colores que se manifiesta como un arco que va desde el horizonte, muchas veces vuelve nuevamente al horizonte, formando 180 grados, y se manifiesta con una cantidad de colores que siempre son los mismos y siempre están ubicados de la misma manera. Si nosotros observamos el fenómeno del arco iris, vamos a ver que siempre el color que se pone por debajo es el rojo y el que se pone por encima de todos los colores es el violeta. ¿Por qué creen ustedes que pasa esto? Justamente porque la vibración que tiene el rojo es mayor que la vibración que tiene el violeta y por lo tanto, al igual que el agua sobre la tierra, el violeta se coloca por encima del color rojo y de todos los otros colores. Quiere decir que hasta ahí es la gama de vibración que nuestros ojos son capaces de captar. Pero si vemos por debajo del rojo, está el infrarrojo, que quiere decir infra por debajo. Ese infrarrojo nosotros no somos capaces de captarlo con nuestra vista. Y por encima del violeta está el ultravioleta, es decir, ultra por encima, que nuestros ojos tampoco son capaces de captarlos. Pero ¿qué pasa? El hombre sabe que existían estas cosas y generó aparatos, receptores, que son capaces de captar lo que nuestros 5 sentidos no captan. Si nosotros tomáramos una radio, que es un receptor, y la prendiéramos, comenzaríamos a variar la frecuencia de esa radio y comenzaríamos a recibir diferentes frecuencias radiales que obviamente nuestros ojos no la captan, pero que están ahí. Es decir, por ejemplo, si yo quiero escuchar la radio 90.3, tengo que mover el dial hasta la sintonía de 90.3. No la voy a encontrar en otra vibración, solamente la voy a encontrar ahí. Y así pasa con toda la radio. Ahora bien, la radio siempre es la misma. Lo que varía son las frecuencias vibratorias o las frecuencias de Hertz, ¿verdad? Que significan que existan diferentes radios. Nuestro cerebro, que es parte de nuestra mente, no es otra cosa que un receptor. Es un aparato que funciona exactamente como un receptor. En función de nuestro nivel de vibraciones, obtendremos la información que en ese nivel de vibración existe. De la misma manera pasa con nuestras emociones. Nuestras emociones se separan en función de su vibración y tenemos como la vibración más baja y en el lugar más bajo de nuestras emociones el miedo, que nos hace generar el odio y tantas situaciones, envidia, tantas situaciones que nos generan y nos hacen vibrar bajo, ¿verdad? Y como en la parte alta la vibración mayor que tenemos es el amor. Entonces, dentro de nuestros sentimientos pasa lo mismo que con la tierra.
Nuestros sentimientos se separan en función de su peso o en función de su vibración. Por lo tanto, es muy importante que tú entiendas esto, porque tú sos capaz de manejar tus vibraciones, sos capaz, por mecanismos internos, de poder elevar la vibración de tus emociones. Y vos me dirás que esto es difícil, sin embargo lo haces continuamente, cuando sos capaz de sobreponerte a un problema, cuando sos capaz de aceptar una equivocación y de tratar de mejorar, cuando sos capaz de amar, cuando sos capaz de respetar, de hablarle bien a las personas, de escucharlas, de darle contención, ahí estás vibrando alto. Ahora, cuando envidiamos, cuando maldecimos, cuando destratamos, ahí estamos vibrando bajo. Y esa pequeña diferencia que a principio de entenderla pareciera que no influye en nada, eso es lo que hace tu vida diferente. No solamente diferente, eso es lo que hace tu vida. Lo que haces en realidad es lo que sos. La vida que se te manifiesta alrededor tuyo es en función de las emociones que continuamente estás buscando en tu dial, y de los mensajes que tú estás recibiendo. Si tú aplicas el vibrar bajo el concepto de la duda, bajo el concepto del miedo, bajo el concepto del odio, bajo el concepto de la furia, ¿qué crees que vas a traer a tu vida? Seguramente vas a traer inconvenientes que se te van a presentar, como que se te pierde algo, como que llegas tarde, como que se te rompió algo, como que te pasó alguna situación adversa en la cual tú inconscientemente la vas a categorizar como que tenés mala suerte. Y en realidad eso no es mala suerte, es que tu vibración hizo que se generara la realidad que vos estás percibiendo. Esto hace, amigos, algo bastante complicado de entender, pero lindo también. Cada uno de nosotros es dueño de nuestro destino. Cada uno de nosotros encara la vida con sus pensamientos y emociones, y momento a momento estamos definiendo nuestro destino, estamos creando nuestra vida. Por eso es importante poner atención a lo que estamos pensando, a lo que estamos sintiendo. Volviendo a los ejemplos, nuestra mente también, digamos, se separa como las capitas de la Tierra en función de su vibración. La parte más baja es nuestro cerebro físico, que fundamentalmente está dado por el hipotálamo. En función del hipotálamo es el receptor que nosotros recibimos y transformamos. Continuamente estamos recibiendo vibraciones, recibiendo energía y tirando energía, volcando energía al exterior. La volcamos con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras intenciones, con nuestros pensamientos. Nosotros estamos dando esa energía. ¿Y qué creen que pasa cuando nosotros damos esa energía? Y como estamos absolutamente todos bajo una red energética, lo que hagamos influye en absolutamente todo el cosmos. No solamente el planeta, sino todo el cosmos. Porque hay que empezar a entender el concepto de que más allá que estemos físicamente viviendo en este planeta, somos parte de algo que es muy superior y mucho más grande de lo que nosotros creemos. En realidad, amigos, somos seres maravillosos, somos seres increíbles. ¿Por qué? Porque a diferencia de la Tierra puede tener conciencia que es Tierra, pero nunca será capaz de cambiar su formato. Nació para ser Tierra en esta manifestación y se mantendrá siendo Tierra durante toda la existencia. En cambio, los seres humanos
somos capaces de transformarnos transformando nuestras vibraciones. Somos capaces de ser personas diferentes solamente cambiando la frecuencia vibratoria en la cual está nuestro cerebro. Si cambiamos la frecuencia vibratoria, vamos a mejorar nuestras emociones. Si mejoramos nuestras emociones, vamos a mejorar nuestros pensamientos. Si mejoramos nuestros pensamientos, vamos a mejorar nuestras acciones. Y si mejoramos nuestras acciones, entonces surge la conciencia. La conciencia, el saber qué es lo que estamos haciendo. Increíblemente, como en la mente se separa absolutamente todo, y dije que encima de todo está lo que sería nuestro espíritu o nuestra conciencia, y por debajo estaría lo que sería nuestro cerebro, independientemente de esa vibración que existe, quiere decir que yo soy capaz de pensar sin conciencia. Y eso es lo que está haciendo la mayoría de las personas en esta existencia. Pensamos sin conciencia. Porque muchas cosas hacemos por la programación que nos dieron. Creemos que es lo mejor hacer, pero en realidad estamos yendo contra la naturaleza y contra los recursos que la naturaleza nos pone a nuestra disposición para que se manifieste la vida. Entonces, nosotros tenemos que entender con nuestra conciencia lo que realmente estamos pensando y estamos sintiendo para saber si tenemos que cambiar o no tenemos que cambiar ese dial de la frecuencia para escuchar lo que realmente queremos escuchar. Amigos, tenemos el poder de transformarnos. ¿Recuerdan aquella frase conocida que fuimos creados a imagen y semejanza? ¿A imagen y semejanza de qué? Llamémoslo como quieramos. Dios, la naturaleza, la creación, la energía. Nosotros somos parte de esa realidad, manifestados en un cuerpo físico. Pero nuestra alma, nuestra conciencia, es una chispa de esa energía divina que hace que todo esto se manifieste. Hay una ley muy linda que yo en alguna oportunidad hablé de ella, que es la ley del eco. Y la ley del eco dice, si no te gusta lo que estás escuchando, poné atención a lo que estás diciendo. Es decir, el eco es una manifestación de lo que realmente estás diciendo, ni más ni menos. Y en la vida funciona exactamente de la misma manera. Poné atención a lo que estás pensando, poné atención a lo que estás sintiendo, y en función de eso será lo que vuelvas a escuchar. Si no te gusta tu vida, cambia la frecuencia. Sos capaz de transformarte. Tenés que tomar la iniciativa. Sos un ser hermoso, increíble, con una capacidad asombrosa, solo que hasta este momento no te das cuenta. Amigos, vibración, peso, todo se separa en función de esa realidad. Nuestros pensamientos, nuestra mente, el agua, la tierra, la luz, todo. Todo funciona mecánicamente y simple. Mecánicamente y simple, como te lo acabo de explicar. Si no te gusta tu vida, cambia la frecuencia de tus pensamientos. Eleva la frecuencia de tus pensamientos. Y tú me dirás que a veces es difícil. Y claro que sí. Esto no es tan fácil, pero sí se puede lograr. Y obviamente que para lograrlo tenés que poner mucho de vos, tenés que poner las ganas de querer hacerlo y también tenés que aprender a hacer esa transformación. ¿Cómo hacemos para vibrar alto? Ya lo dijimos, teniendo buenas acciones, teniendo formas de comportarnos buenas. No le hagamos a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Tan simple como eso. ¿Qué nos gustaría que nos hicieran a nosotros? Y bueno, lo mismo es lo que tenemos que hacerle a las personas que a veces nos cruzamos por causalidades
en esta existencia que es la vida. Para terminar, como siempre, te voy a hacer un cuento. Había una vez en un lugar una persona, un joven, que era muy desdichado. Era una persona que era muy repudiada por todo el mundo. La mayoría de las personas le decía que no servía para nada. Y este joven realmente se sentía muy mal, quería cambiar pero no sabía cómo. Había sentido decir que a las afueras de la ciudad donde él vivía había un maestro que quizás podía ayudarlo a tratar de cambiar esa situación, porque era una situación donde él no se sentía cómodo. Llegó a la casa del maestro y en el momento que llega a la casa del maestro, el maestro estaba realizando otras tareas. Le pide el maestro que se siente y que le diga cuál es el motivo de su venida, a lo cual el chico le dice: maestro, vengo a que me ayude, soy una persona que no sirvo para nada, todo el mundo me dice que soy tonto y la verdad que quiero cambiar, quiero ser diferente. El maestro estaba haciendo unas cosas, pero igual lo escuchó y luego le dijo: lo lamento, pero no voy a poder ayudarte porque yo en este momento tengo que solucionar un problema mío, y hasta que no termine de solucionar mi problema no voy a poder ayudarte, a no ser que tú me quieras dar una mano. El muchacho, si bien se vio postergado nuevamente en su situación, accedió, le pareció interesante echarle una mano al maestro para poder ayudarlo. El maestro se quitó un anillo del dedo y le dijo: ¿ves este anillo? Agarra este anillo, toma el caballo y cabalga hasta el pueblo. Cuando llegues allá al mercado, tú le muestras el anillo y me tienes que conseguir una moneda de oro. No lo vendas por menos de una moneda de oro. El chico agarró el anillo, tomó el caballo y llegó al pueblo. Entre los mercaderes mostraba su anillo y la gente lo veía con cierto interés hasta que el muchacho decía su precio. Cuando él decía que quería una moneda de oro por ese anillo, todos reían y se burlaban de él. A lo sumo, un viejo que andaba por ahí lo trató con un poco más de respeto y le dijo: hijo, me parece que tú no tienes idea del valor que estás pidiendo. Ese anillo no vale lo que estás pidiendo. A lo sumo te puedo dar una moneda de plata y un par de sartenes de cobre. El muchacho se sintió muy mal porque no podía resolver el problema del maestro. Él quería ser útil y se vio que realmente su trabajo no había servido para nada. Tomó el caballo y llegó en la noche nuevamente a la casa del maestro y lo increpó al maestro. Le dijo: maestro, disculpa, hay un problema que tú no entiendes, es el valor de este anillo. No vale lo que tú crees este anillo. El maestro lo miró y le dijo: es interesante lo que acabas de decir, el valor verdadero que tiene el anillo. Es verdad, yo no sé el valor verdadero y los comerciantes tampoco lo saben. Vamos a ir a hablar con un experto. Entonces le pidió que tomara nuevamente el caballo y que fuera al pueblo, pero que esta vez hablara ¿con quién? Con el joyero. Tomó el caballo y fue al joyero, pero el maestro le había dicho: ofrezcan lo que te ofrezcan, no lo vas a vender, me lo vas a traer nuevamente. Llegó al joyero y cuando estaba en el joyero, el profesional lo miró detenidamente, se arrimó al muchacho y le dijo: dile al maestro que si lo quiere vender rápido, no voy a poder obtener más de 53 monedas de oro. Ahora, si me da un tiempo, seguramente podemos llegar a 70 monedas de oro. El muchacho escuchó eso y no lo podía creer. Tomó el anillo y salió corriendo, agarró el caballo y llegó a la casa del maestro, en la cual le explica todo esto. Entonces el maestro lo explicó, escuchó que él le explicaba que valía muchísimo ese anillo. Entonces le dijo: tú eres como ese anillo. Tú vas por la vida intentando que los demás
pongan el valor a tu vida. Y en realidad, el valor a tu vida solo te lo puedes poner tú con el conocimiento interior que cada uno de nosotros realmente tiene de sí mismo. Tomó el anillo, se lo colocó nuevamente y le dijo, ya sabes todo lo que tienes que saber. A partir de ahora, tú, en tu conocimiento, serás el que le vas a poner el valor verdadero a tu vida. Amigos, así somos. Nos dicen lo que está bien y lo que está mal. Y si lo hacemos, caemos en gracia y somos aceptados. Y si no lo hacemos, entonces somos vistos como bichos raros. E inclusive la gente se burla de nosotros. Esa es la enseñanza que yo quería transmitirles hoy. Tan simple y sencilla como esa. Les agradezco el tiempo que han dedicado para poder escuchar esto. Desde esta naturaleza hermosa que me rodea, les envío un abrazo enorme a cada uno de ustedes y los invito que si les gustó lo que acaban de escuchar, le den al me gusta y si les pareció que es interesante, lo puedan compartir. Quizás a alguien, amigo o conocido, le pueda interesar o le pueda servir escuchar un poquito más de estas cosas. Amigos, gracias por estar ahí, gracias por compartir este tiempo y nos vemos en la próxima.